Bien, tenemos un compromiso con la verdad bíblica como iglesia, como hijos de Dios, como encargados de proclamar el Evangelio de Jesucristo. Ese es el compromiso fundamental, ¿no? Que entre otras cosas, eh, como iglesia históricamente venimos de la famosa reforma radical, que hace alusión precisamente a ese ir a la raíz del Evangelio, que es la palabra de Dios. Pensando en esa verdad bíblica y con los diferentes desafíos que hemos venido enfocando, en esta tarde vamos a referirnos a uno de esos desafíos que hemos tocado en diferentes ocasiones, que es el autoritarismo de la ciencia. Hemos visto diferentes cosas acerca de este tema. Cuando comenzamos el año hablamos, todo lo que hemos venido haciendo está dentro de lo que se conoce como, en el campo de la teología, se conoce como apologética, que es la defensa de la fe o la defensa del Evangelio, pero por supuesto entendido como una forma de predicar la verdad, no en el sentido de alguna lucha bélica, ¿cierto? O guerrerista, sino en el sentido de siempre estar proclamando la verdad del Evangelio, independientemente de las fuerzas que se opongan a esa predicación. Así que dentro de ese campo hemos venido hablando de este autoritarismo de la ciencia, esa digamos autoproclamación de la ciencia como la verdad, que genera la idea en muchas personas que si es comprobado científicamente significa verdad incuestionable. Pero en esta oportunidad yo les voy a ofrecer disculpas, a pedirles que me perdonen, pero hoy no voy a predicar. El tema que vamos a abordar en esta tarde resulta bastante controversial para algunas personas, y digo que no voy a predicar en el sentido de que siempre que estamos parados aquí, la instrucción, el requisito es que sobre este púlpito solamente se coloque la palabra de Dios, la Biblia, de tal forma que podamos decir desde aquí lo que dice la palabra de Dios es esto. Es una responsabilidad muy grande, porque cada uno de ustedes o cada persona que puede pasar por aquí puede salir con la idea de que la Biblia dice, el Señor dice, Dios dice, ¿no? Algunos no les da miedo decir el Señor dice, inventarse cualquier cosa, hasta un sentimiento personal, y lo plantean como que es palabra de Dios porque el Señor me lo puso en el corazón. Eso es bastante delicado y peligroso, porque nuestro compromiso es que realmente la gente entienda qué es lo que está diciendo el Señor y no una posición personal. En ese orden de ideas, el tema sobre el que vamos a hablar, quiero de antemano colocarlo como una posición personal. Vamos a mirar lo que nos dice la palabra de Dios, sí, pero en el campo de la interpretación hay un ejercicio aquí de carácter personal y que puede ser debatible o cuestionable, y ustedes tengan toda la libertad de entenderlo de esa manera. Por eso lo prefiero plantear como una exposición de una temática que me parece pertinente a nuestra situación, pero que es susceptible de ser cuestionada. Tengan esa libertad. Ese tema del que vamos a hablar es acerca de la mercadería de la salud. La mercadería de la salud. Seguramente eso genera diferentes impresiones con solo leer el título, pero es sencillamente qué relación encontramos entre los medicamentos o la medicina, la salud y el tema negocio o los negocios. Y por supuesto vamos a mirar palabra de Dios, especialmente para empezar hablando de lo que no quiero decir, ¿sí? Porque el solo título puede ya presuponer que vamos a hablar de algo en particular. Pues quiero primero que todo hablar de lo que no quiero decir.
Por eso la primera afirmación que quiero compartir en esta tarde es esta: es legítimo hacer lo posible por cuidar la salud. Esto es, por no decirlo de otra forma, es una responsabilidad legítima. Hacer lo que esté en nuestras manos, a nuestro alcance, por cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestro bienestar. De ninguna manera vamos a satanizar lo que hacemos, los esfuerzos que hacemos nosotros para mantenernos saludables o bien de salud. Quiero recordarles una expresión paulina que en su primera carta a Timoteo, él dice, dándole un consejo a Timoteo. Este es un versículo, 1 Timoteo 5:23, donde Pablo está terminando la carta y al terminar le hace algunas recomendaciones particulares a Timoteo, después de pronto de temas doctrinales. Aquí él ya no está en temas doctrinales, ya no le está explicando la doctrina, le está dando un consejo personal a Timoteo. Mire el consejo que le da: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es un consejo personal, no es repito, un tema doctrinal, pero evidencia la legitimidad como cristianos de percatarnos de qué cosas nos pueden hacer daño o no para la salud y cuidar nuestra salud, ¿cierto? No es un versículo colocado aquí a propósito del comienzo de diciembre, no lo vayan a tomar en ese sentido. Ni todas las enfermedades se curan con vino, ni tampoco dice qué tanta cantidad. No, esta mención tiene que ver en primer lugar, con el tipo de enfermedades que existían en ese momento, y en segundo lugar, con el tipo de posibilidades médicas que habían para solucionar problemas de salud. Parece ser entonces que Timoteo tenía algo crónico en su estómago. Algo le molestaba, y seguramente el agua de la época no era lo suficientemente confiable para su problema estomacal, y entonces Pablo le da el consejo de que en lugar de agua tome vino. Esto es interesante porque, siendo Pablo quien es, un instrumento de Dios, un gran misionero, el gran escritor del Nuevo Testamento, el hombre que tuvo una experiencia mística en su encuentro con Jesús, y no solamente en su encuentro, sino posteriormente él habla de momentos en que fue transportado espiritualmente, así que tiene una vivencia con Jesucristo muy mística. Y sin embargo no le dice a Timoteo: hombre, le falta fe a usted no debería tener ningún problema estomacal porque eso es falta de fe, ore, pídale al Señor que le quite eso. No, Pablo le da permiso, y no solamente permiso, le aconseja que tome medidas médicas para tratar ese asunto que tiene de salud. Así que repito, es legítimo hacer lo posible por cuidar la salud. En ese sentido, quiero poner de antemano entonces que el uso de la ciencia, de las medicinas, de ir al médico, de mirar las posibilidades que tenemos a través de la ciencia para atender los asuntos de salud, es algo que Dios ha colocado en nuestras manos. Hay que recordar que la posibilidad de hacer ciencia y de estudiar lo que es posible para bienestar de la salud es un recurso divino. El problema surge cuando lo que Dios crea, lo que Dios nos da, lo que Dios nos entrega, y los permisos que Él nos da, como por ejemplo el de administrar la tierra, el de ser mayordomos de la tierra, cuando el ser humano apartado de Dios utiliza esos permisos para hacerlo a su manera y bajo sus propios intereses personales, pues ahí es cuando tergiversamos, como hemos hablado muchas veces, por ejemplo, con respecto al sexo. El sexo es creado por Dios, Dios nos hizo sexuados, pero el ser humano apartado de Dios ha tergiversado, ha corrompido todos los conceptos acerca de la sexualidad, que algunos llaman educación sexual.
Lo mismo sucede con cualquier elemento que Dios ha puesto en nuestras manos. La ciencia es algo que Dios puso en nuestras manos. Tal vez lo podríamos definir dentro de esa frase inicial en la creación, cuando dice señorear la tierra y sojuzgarla. Ahí está incluida toda la ciencia. Sin embargo, pues queremos mirar cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta en ese sentido cuando la ciencia es corrompida en alguna forma. Personalmente, quisiera también mencionarlo, hace 30 años más o menos, con mi esposita, cuando teníamos a nuestra tercera hija, bebita, no, ni siquiera había nacido, ella estaba en el vientre todavía de mi esposa, estaba ya embarazada, y nosotros vimos que Liliana tenía una fertilidad impresionante y que si seguíamos como íbamos a llenarnos de una multitud como la de Dios le prometió a Abraham. Entonces dijimos, no, hay que ponerle freno a esto. Entonces tomamos la decisión de planificar con un método definitivo, que en ese momento acordamos que fuera yo el que tuviera ese intervención. Inclusive, yo me acuerdo que mi pensamiento en ese momento es, prefiero hacerme la cirugía yo, porque si nos equivocamos, al menos fue en mi cuerpo y no en el de ella, ¿cierto? Entonces, tomé la decisión de hacerme la vasectomía para no tener más hijos. Yo no estoy diciendo con esto que eso está bien hecho, estoy dándolo como un testimonio para explicar por qué no estoy diciendo que no hagamos uso de la ciencia. Personalmente he hecho ese uso de la ciencia a ese punto de que incluso en contra de opiniones de otras personas tomé esa decisión. Hace un año, sufrí un infarto y en el momento en que sentí ese dolor en el pecho, estando haciendo deporte, inmediatamente, aunque esa era una experiencia que nunca había tenido en mi vida y siendo una persona sana, inmediatamente sentí que era un dolor muy particular, que era distinto, que era nuevo, que era raro. Así que les dije a los muchachos que estaban jugando conmigo, porque éramos puros muchachos, les dije, llévenme de urgencias, no hay nada que hacer. Ahí me alcanzaron agüita y alcoholcito y no sé qué más cosas. No, llévenme a un hospital, necesito ir a un hospital de urgencias. Y efectivamente, pues estaba infartado, y eso es un choque porque es algo que nunca había sucedido, y entonces uno se enfrenta a qué voy a hacer. Y una vez que lo primero que hacen es intervenirme y ponerme un stent en una arteria que estaba taponada el 90%, entonces el médico dice, bueno, ahora usted tiene que tomarse estos medicamentos todos los días, 2 o 3 veces al día, ya no me acuerdo. Hay un medicamento que tiene que tomárselo juicioso sin faltar un solo día. Incluso no me esperó a que me entregaran el medicamento en la EPS, sino que él me dio la primera tanda mientras me entregaban los de la EPS, y me dijo, este sin falta por lo menos un año, porque ese va a impedir que se le haga un coágulo de pronto ahí en ese lugar donde le pusieron el stent. Y fuera de eso otros medicamentos. Así que bueno, uno que nunca toma medicamentos de una forma regular y que le digan que todos los días a tomar medicamentos, eso es un cambio rotundo en la vida. Pero bueno, yo hice caso, empecé a tomar y a esperar la primera cita, porque dije, espero que a los 3 meses pues ya me quiten, ¿no? Yo le compartí al cuerpo pastoral, siempre que nos reuníamos, les decía, mire, yo quiero suspender esos medicamentos, pero no lo voy a hacer sin el permiso del médico. Así que cada vez que iba a una cita, yo iba con los exámenes, todo bien, todo seguía bien. Entonces yo estaba con la esperanza que suspendieran esos medicamentos, y no, me decían que no. Cuando cumplí el año, entonces ese medicamento que me dijeron que por un año, dijeron, bueno, ese ya lo puede suspender, y ese era el más importante. Y dije, no, entonces los demás, pues. Me dice, no, los demás son de por vida. Y, pero ¿cómo así si todos mis exámenes están bien? Mi colesterol está bien, mis exámenes de sangre, todo sale bien, pero no, que de por vida. Eso me bajó la moral,
pero tomé la decisión que iba a hacerle caso a los que saben, ¿cierto? Así que estoy tomando medicamentos supuestamente de por vida, y lo menciono, repito, no para decir que eso está bien o que yo estoy haciendo bien, sino para darles testimonio que yo soy alguien que hace uso de la ciencia y que no satanizo los medicamentos, y que mi esposa también está tomando medicamentos hace más de 20 años permanentes, medicamentos psiquiátricos, así que es legítimo hacer lo posible por cuidar la salud. Quiero dejar eso establecido de antemano. En segundo lugar, quiero también decir que el poder de Dios es mayor que la ciencia. El poder de Dios es mayor que la ciencia. Para los que de pronto escuchan la transmisión de esta conferencia después por YouTube, lo que se escucha de fondo no es música de alabanza, sino que por aquí pasan repartiendo cosas y comprando reciclaje, ¿cierto? Bueno, el poder de Dios es mayor que la ciencia. Quiero recordarles un episodio de la Biblia también. Lucas capítulo 8, versículos 43 al 46. Lucas nos narra la historia de esta mujer. Dice: una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Uno de esos milagros hermosos que todos conocemos, la mujer que tocó el manto de Jesús, y que hace alusión a esta mujer como alguien que había gastado su dinero yendo al médico, pero no le habían solucionado el problema. Ella en su mente y en su fe dice: Jesús es el único que me va a poder sanar. Así que después de haber gastado todo, se acerca a Jesús e inmediatamente hubo un milagro. Recordarán ustedes que Jesús inmediatamente dijo: ¿quién me tocó? Y los discípulos, casi como riéndose, dice: Señor, por favor, si el tumulto era impresionante, los movían para un lado y para otro, cualquiera lo podía haber tocado. Y dice: Señor, pero ¿cómo así que quién me tocó? Aquí todo el mundo nos está tocando. Y dice: no, pero Jesús dijo: alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, fue un toque particular. Hubo un poder especial que salió de Jesús, y el decir tu fe te ha sanado es una forma de decir que la mujer puso la confianza en Jesús. Pero según las palabras de Jesús, ¿qué la sanó? El poder que salió de Jesús. No fue la fe de ella, no fue el pedazo de vestido de Jesús que ella tocó como para partirlo en pedazos y llevarlo a la casa para ver quién más se sana. No fue el esfuerzo y el sacrificio que hizo para batirse dentro de la multitud avergonzada por la hemorragia que tenía. No, fue el poder de Jesús, y eso es lo que Jesús aclara, porque el poder de Dios es así. Y que lo que los médicos no pudieron hacer, a pesar de que le cobraron todo su dinero a esta mujer, Jesús lo hizo simplemente por su gran amor, por su misericordia y por su poder. El poder de Dios es mayor que la ciencia. En tercer lugar, el negocio suele desplazar la verdad. Es una tercera afirmación que quiero compartir. El negocio suele desplazar la verdad. Esto es algo que podemos ver también, y quiero referirme a 3 elementos del Nuevo Testamento. En primer lugar, una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Eso se encuentra relatado en Hechos capítulo 16. El texto nos dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, dice Lucas, que es el relator de este libro,
daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Qué buena propaganda, ¿no? Le hacía propaganda a los discípulos que predicaban. Con esa propaganda, pues, yo creo que el efecto evangelístico debería esperarse que fuera muy bueno. Pero dice el versículo 18: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. No le gustó la propaganda a Pablo, y entendió que se trataba de un espíritu de adivinación. Versículo 19 dice: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, de su negocio, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Bueno, aquí nos encontramos con una historia que tiene unos elementos después, posteriores, que tienen que ver con el poder de Dios y todo esto, pero que nos evidencia el hecho de cómo la humanidad ha utilizado algunos elementos que pueden ser considerados para algunos para beneficio, como lo que ella venía haciendo, que podría parecer un beneficio, pero los amos tenían un negocio con ella. Y a ellos no les importó que ella fuera liberada de un demonio o de un espíritu inmundo, sino que se les había acabado su negocio, ¿cierto? Este es el caso de la muchacha de adivina. Hay otro caso en el capítulo 19 del mismo libro, Hechos capítulo 19, versículos 23 al 28, que es el caso de un platero llamado Demetrio. Dice así el versículo 23: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Otro negocio que se les estaba yendo al piso por culpa de Pablo y su predicación. Este es el caso de unas estatuillas, de unos amuletos que se hacían en nombre de la diosa Diana y que se convirtió en un negocio. Convertir en un negocio aquellas cosas que pueden parecer de beneficio para alguien. Aprovecharse en este caso, de la fe, de la devoción, de la creencia de las personas para llenarse los bolsillos, es una costumbre de antaño. Tristemente, no estamos exentos de que eso suceda también con la piedad, es decir, con la fe, con la predicación del evangelio. Incluso la piedad también se convierte o se ha convertido en fuente de ganancia. En la misma carta de
Primera Timoteo capítulo 6, en esas recomendaciones que Pablo le está haciendo a Timoteo, versículos 3 al 5, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de esos. Desde ese tiempo se presentaron personas que se aprovecharon de la fe, de la piedad, del evangelio, para predicarlo con propósitos mercantilistas. Y Pablo tiene ya que hacer alusión a esto. Pedro también menciona allá en el capítulo 5 en su primera carta, de cómo pastorear la grey de Dios, y habla de los intereses que a veces algunos tienen personales cuando predican el evangelio. O el mismo Pablo dice también que muchos predican el evangelio por disputa, por diferentes elementos, y entre ellos negociar. Y Pablo dice curiosamente que, bueno, al fin y al cabo el evangelio es predicado, pero una cosa es lo que se dice o lo que se predica, y otra cosa es el propósito del predicador. Y en ese caso ha existido desde siempre esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la fe, el evangelio, al igual que otros elementos como la idolatría o la magia, atraen a la gente porque seduce. Aquí está tu solución. Y los negociantes se aprovechan de que la gente masivamente acude para decir: aquí está nuestro negocio. Y si no, pregúntenle al pseudo evangelio de la prosperidad, que es en eso en lo que se basa. Esto está bueno para conseguir plata. Como me dijo a mí un compañero alguna vez, un ateo, cuando supo que yo me iba a dedicar al ministerio, y el ateo, amigo mío, me felicitó, y yo me quedé muy extrañado, porque dije: el más ateo de todos es el que me felicita porque me voy a ir a servir al Señor. Y me dice: no, yo lo felicito porque eso da plata por montón, ¿no? Entonces ese es el pensamiento que algunos tienen, y de hecho se hace con ese propósito. Así que, mis hermanos, el negocio suele desplazar la verdad, eso no lo podemos negar. Pero con base en esto quisiera invitarles a meditar en una afirmación más, pero quiero que entremos en este texto de Apocalipsis capítulo 18, para decir que la mercadería es el gran pecado de Babilonia. Y tal vez aquí principalmente es donde quiero expresar mi opinión personal. Como diría Pablo, no lo dice el Señor, lo digo yo. ¿Por qué? Porque ustedes saben, como lo hemos venido repitiendo, hace 15 días también hablamos de Apocalipsis, que este libro es un libro lleno de misterios y lleno de posibles interpretaciones, y que es susceptible de ser manipulado precisamente. Hay mucho simbolismo aquí en el libro de Apocalipsis, que hace que unos lo interpreten de una forma y otros de otra. Por eso es tan delicado uno ser, digamos, radical en la forma de interpretar este texto. Precisamente Babilonia, por ejemplo, es un término simbólico, porque es un nombre de una ciudad del Antiguo Testamento, y este libro fue escrito en el año 100 después de Cristo. Así que esta Babilonia no hace referencia literalmente a una ciudad o a un país, sino que se adquirió un significado figurado. ¿Y por qué? Babilonia era una ciudad, un imperio propiamente en el Antiguo Testamento. El imperio babilónico era un imperio dominante, un imperio que había logrado extenderse, gobernar, añadir territorios, pero era una ciudad también absolutamente pecadora, inmoral, y sobre todo enemiga del pueblo de Israel.
Y esto es algo que hace que el término se llegue a aplicar a ese tipo de ciudades o de culturas. Esos imperios que crecen, que se extienden, que se empoderan sobre la base del dinero, de las riquezas y del dominio sobre los pueblos para extender su capacidad, su riqueza. Pero que detrás de eso también están llenos de inmoralidad, de pecado y de injusticia. Eso es esta Babilonia, que incluso no es en el capítulo 18 donde empieza a hablar de esta caída, sino que también en el capítulo 17 se hace referencia a la caída de Babilonia, y aparece en el capítulo 17 con otro término, se le llama la gran ramera. Noten la simbología que hay detrás de los términos, porque es una ciudad, así que ¿cómo puede ser una ciudad ramera, no? Una prostituta. Bueno, se utiliza esa figura para referirse por la capacidad de tenerse alianza con diferentes países, con diferentes aliados que vienen y se postran ante ella. Y entonces ella, se le menciona en el capítulo 17 que es una ciudad que ha fornicado con todos los reyes de la tierra. Es decir, como que todo mundo tiene que ver con ella, todo mundo la ha tocado a esa ciudad. Por eso la llaman la gran ramera, ¿no? En capítulo 17, versículo 4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Será la forma como presenta a esta gran ciudad. Pero en medio de todo esto hay cosas muy misteriosas que ha servido para que algunos le apliquen el término a diferentes movimientos o religiones o iglesias o personajes. Por supuesto, por lo simbólico que es, pero en medio de lo simbólico también entrega algunas cosas que parecen ser un poco más literales que otras, por supuesto. Por ejemplo, al llamarle ramera, pues está hablando de una mujer, y no es una mujer, es una ciudad. Al llamarle Babilonia, le estás atribuyendo un concepto del Antiguo Testamento que no es propio de una ciudad en particular del Nuevo Testamento. Pero mientras tanto también en algunos momentos en ese capítulo 17 habla de reinados que han pasado, reinados que están y reinados que habrán de venir. Eso tiene un sabor un poco más literal, es decir, esta ciudad está enmarcada por grandes gobiernos y reyes de la historia. No es una ciudad exclusiva, sino movimientos, reinados humanos que han existido y que han tenido el mismo espíritu de la gran Babilonia, el espíritu de maldad, de injusticia, de engaño, pero sobre todo, capítulo 18, miremos el sobre todo. Capítulo 18 dice así. Voy a leerlo el capítulo completo para que captemos todo el hilo, pero en la pantalla voy a colocar solamente algunos versículos. Después de esto, dice Juan, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, del vino de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Aquí ya no está manejando el concepto de la gran ramera, pero mantiene el concepto de fornicación. Pero fornicación, por supuesto, es un término simbólico, porque no está hablando de una mujer o de una persona, está hablando de un poder, de una potencia. Así que esa fornicación tiene que ver con, como dice ahí, los reyes de la tierra han fornicado con ella, es decir, todos tienen que ver con ella. Y menciona aquí el concepto del que estamos hablando: los mercaderes de la tierra se han enriquecido
de la potencia de sus deleites. El poderío de esa potencia, de esa Babilonia que ha caído aquí en Apocalipsis, o que se profetiza su caída, es un poder que logra aglutinar poderes, naciones, reyes en todo el mundo por la capacidad de enriquecimiento. Sigue diciendo, versículo 4: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y noten este juicio que hace Dios. Dice: dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, y diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Este es un énfasis de esta Babilonia, un poderío, una potencia mercantilista. Sus mercaderías han sido reducidas en esta gran caída, y los reyes de la tierra desde lejos, dice que mirando el humo desde lejos dicen: ay, esta pobre ciudad, ¿sí?, que en una hora ha venido su juicio. Yo no sé cómo se imagina usted esto. En la historia de la humanidad han caído muchos imperios. Conocemos por la historia los grandes imperios de los caldeos, de los babilonios, los romanos, que los griegos, que los bárbaros. Bueno, una cantidad de grandes poderíos que tuvieron su esplendor, pero luego cayeron. Nosotros de pronto no hemos sido testigos de una caída de ese tipo, pero yo nunca olvido el escalofrío que sentí, el dolor que sentí cuando vi caer las Torres Gemelas, cuando nos pasaron en directo todo lo que sucedía mientras estaban incendiadas y estaban cayendo. Y no solamente el dolor de ver la gente muriendo y cayendo desde altos lugares, sino también decir: esto está pasando en Estados Unidos, esto puede pasar en semejante lugar, ¿cómo es posible? Y siente uno que va a acabarse el mundo, porque se está acabando el poder de una nación así. Yo me imagino a estos reyes que se profetizan aquí en esa condición, viendo a la gran Babilonia cayendo, el humo subiendo, y ellos diciendo: ay de la gran ciudad, y lamentando que los mercaderes de la tierra ya no podrán hacer sus mercaderías, y ellos, los mercaderes, son los que lloran y hacen lamentación sobre ella. Pero ¿cuáles mercaderías? Dice allí: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. ¿Cómo termina ese listado de una forma tétrica? Seguramente detrás de toda esta lista hay símbolos, pero es una relación de los elementos de negocio de la época. Pero lo triste es ver este listado terminar con las almas de los hombres. Detrás de todos estos negocios
están seres humanos de los cuales se está aprovechando la gran Babilonia para enriquecerse y para enriquecer a los poderosos reyes de la tierra. Los seres humanos que proveen desde su pobreza la riqueza de los grandes. Y aquí vemos esa mercadería de Babilonia que se profetiza caída. Y sigue diciendo: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas, que se han enriquecido a costa de ella, se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ese es el lamento de los mercaderes de la tierra, viendo la destrucción de esta ciudad, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se paran lejos llorando, clamando y viendo el dolor. Dice el versículo 18: y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? ¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentándose, diciendo: ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Es decir, todas las naves de negociantes tenían que ver con esa Babilonia que ahora está cayendo. Alégrate sobre ella, dice la profecía, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de moler, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas, de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Y termina esta profecía con estos dos versículos 23 y 24. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. La mercadería, el enriquecimiento a costa del ser humano que busca suplir sus necesidades de alguna forma y se somete a la tortura, a la explotación de la gran Babilonia. Por supuesto, no es un discurso político. Estoy hablando de Apocalipsis capítulo 18. Pero hay algo que me llama la atención, aparte de lo que ya hemos mencionado, y es el énfasis. ¿Cuántas veces, no sé si contaron ustedes el tema de los mercaderes y las mercaderías? Pero es una reiteración en todo el capítulo. Pero hay una palabra que, aunque aparece una sola vez, me llama poderosamente la atención. Aquí en el versículo 24 dice, 23, que tenemos en la pantalla: luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Cuando uno lee eso de tus hechicerías, pues uno dice, bueno, una potencia, una gran potencia como Babilonia, su forma de engañar eran las hechicerías. Habla como de ocultismo, ¿no? La palabra hechicería uno la relaciona con ocultismo, con cosas de brujería, ¿cierto? Sin embargo, esa es la palabra que utilizaron o que encontraron
para traducir la palabra que se usó en el texto griego. Pero cuando miramos el texto en el idioma en que se escribió, en el idioma original, la palabra que aparece allí en griego es farmakeia. La palabra traducida como hechicería, farmakeia. No sé si le suena a usted a algo. Una palabra que viene de, bueno, farmakeia se traduce como hechicería, pero está relacionado con medicamentos, con farmacia. Y farmakeus, que es el hechicero, es aquel que cura mediante este tipo con algún tipo de, digamos, de poción mágica, teniendo en cuenta que en esa época la medicina estaba muy distante de la medicina que manejamos hoy en día. Y las dos palabras o la raíz principal es farmacón, de donde viene la palabra fármacos o farmacia que nosotros utilizamos, que es sencillamente alguien que utiliza, o los elementos utilizados por el farmaqueus, en la farmaqueia. Entonces es un juego de palabras, pero todo tiene que ver con fármacos. El negocio de la Gran Babilonia tenía entre todos sus saberes todo lo que tenía que ver con fármacos, con hechicería. Es más, en otros pasajes donde se habla de las trompetas y de las copas de la ira, que Dios, aquí mismo en Apocalipsis, donde dice que Dios enviaba diferentes castigos sobre la tierra para buscar el arrepentimiento, y dice, y ni aún así se arrepentían de sus hechicerías, y utiliza la misma palabra, de sus fármacos. Me llama poderosamente la atención por dos razones. En primer lugar, porque hay algo de interés global que tiene que ver con los medicamentos, con la medicina. Gracias a Dios por los grandes descubrimientos de la ciencia que nos han permitido solucionar algunos problemas de salud. Llámese, no sé, penicilina, por ejemplo. Cosas que han servido para el desarrollo y para el bienestar, vacunas, todo por el estilo. Pero ¿cuál es el principal interés de la ciencia en descubrir estas cosas? ¿El bienestar de la humanidad? ¿O será que hay intereses mercantilistas detrás de todo esto? En algunos o en alguna medida. ¿La preocupación cuál es? ¿El afán cuál es? Todos los estudios y descubrimientos para el bienestar de la sociedad, ¿acaso no enriquecen a muchos? ¿Acaso no tiene que ver con naves que van por todo el mundo y que globalmente van distribuyendo su mercadería de la salud? Y otro elemento que me llama la atención no solamente son los medicamentos. Esa misma palabra se utiliza para los fármacos, para los drogas como la cocaína y todas estas drogas para destruir a la humanidad. Es la misma palabra. O sea, la farmacia tiene que ver tanto con lo que se utiliza para la salud como lo que se utiliza para la farmacodependencia, el narcotráfico, los narcóticos. Y me llama la atención porque si hay un poder y si hay una fuente de enriquecimiento a nivel global hoy en día, son los fármacos, los narcóticos. Tanto que hay grandes intereses y la gran potencia de nuestro tiempo, por ejemplo, está movilizando la flota más poderosa del mundo en términos de militarismo para hacer un bloqueo supuestamente para controlar el problema de los narcóticos o del narcotráfico. Y yo me pregunto, pregunta personal, no es una predicación, ¿será que el presidente Trump está preocupado por el bienestar de la humanidad? Como gran empresario que ¿es tu salud o mi salud la que está en su preocupación? ¿O es que el negocio no le pertenece a él? ¿Cuál es la preocupación de los científicos, de los políticos?
con todo este tema cuando vemos a la Organización Mundial de la Salud diciendo lo que debemos y no debemos consumir, el bienestar? Y mientras tanto cada vez más se va destruyendo la humanidad en enfermedades incontrolables. El poder de Babilonia era la riqueza a raíz del mercantilismo, pero también tenía que ver con fármacos. Y me pregunto, ¿qué lugar tiene esta profecía en nuestros días? Solo a nivel de pregunta, ¿qué lugar tiene? ¿Qué nos dice esto para nuestros días? Yo quisiera terminar con 3 sugerencias. No digo consejos porque no es predicación. 3 sugerencias con respecto a la mercadería de la salud. Primera, cuidemos de la salud responsablemente. Hermanos, por favor, no vayan a llegar a su casa a botar a la basura los medicamentos que tienen en su mesita de noche. No, cuide de su salud responsablemente. Está bien que hagamos uso de los recursos que tenemos para fortalecer nuestra salud o cuidar nuestra salud. Hagámoslo responsablemente. El cuidado de la salud es una responsabilidad. Hay gente que no le gusta ir al médico. ¿Eso para qué, no? Algunos van cuando ya, mejor dicho, los llevan, porque ya han perdido el sentido, los tienen que llevar. No vaya al médico. No tiene que creer todo lo que le digan, pero vaya. A mí nunca se me olvidará una vez que me hicieron una cantidad de exámenes. Yo fui a todos los especialistas que me dijeron. Estaba pasando por una situación que tenía que ver con la sangre y me mandaron a todos los médicos posibles y al final todos los exámenes perfectos. La problemática que tenía que ver con mi vida sexual. Entonces, después de que todos los exámenes salen perfectos, me escriben una fórmula. Una uróloga me escribió una fórmula, medicamentos. Y le digo, pero doctora, si todos los exámenes están bien, ¿usted qué me está formulando? Si todo está bien. Dice, no, es por prevención. Le digo, sí, pero ¿prevención de qué? ¿Eso es Viagra? Y me dice, bueno, esa base de Viagra. Le digo, no, gracias. No, gracias. Nosotros no tenemos por qué creer todo o hacer todo, pero sí podemos responsablemente acudir a los médicos. En segundo lugar, la segunda recomendación: hagamos uso de la medicina prudentemente. Y aquí entra lo que acabo de mencionar precisamente, ¿sí? Yo le decía a la doctora, mire, Dios fue quien nos hizo para que disfrutáramos de la sexualidad, y Él, así como nos da la vida, Él decide cuándo nos la quita. Pero el sexo no es el centro de la vida del ser humano. Sí, somos mucho más que sexo. Hagamos uso de la medicina. Para que no se queden con la curiosidad, la crisis pasó en unos meses. Estaba pasando por un momento como de depresión y me tenía afectado. Eso fue algo pasajero. Hagamos uso de la medicina prudentemente, es decir, critiquemos, cuestionemos, preguntemos. Hay gente que hace segundas opiniones de los médicos. No hay médico infalible, no hay medicamento infalible, no hay un Dios detrás de los medicamentos o de la ciencia. Y número 3, pongamos la confianza en el poder de Dios como el único médico infalible. 3 sugerencias, mis hermanos. Pongamos la confianza en el poder de Dios como el único médico infalible, así usted utilice medicamentos. Yo no sé si lo que Pablo tenía, que él llamó aguijón en la carne,
A lo mejor era una enfermedad. Y él dice que oró 3 veces al Señor que le quitara eso. Y el Señor le dijo: basta mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Quédese así, quédese con su enfermedad. Si esa es la voluntad de Dios, podemos recibirla porque nuestra confianza está en Él. Y así como la mujer que tocó el manto de Jesús, podemos hacer uso de los recursos que estén a nuestro alcance, pero la confianza absoluta solamente debe estar colocada en Jesucristo, el único médico infalible. Yo le invito a que cierre sus ojos allí donde está. Y quisiera que termináramos con una oración especial. Y quiero preguntar si hay alguien aquí que está pasando por una situación de salud difícil, una enfermedad. Yo quiero orar por usted. Por favor, allí donde está, póngase de pie. Si tiene una enfermedad en particular por la cual usted quiere orar, puede ser por una enfermedad que puede parecer normal o común, o puede ser una enfermedad especial, rara. Si usted quiere que oremos por eso, confía en el poder de Dios, yo le invito a que se ponga de pie. Y repito, así como la mujer que tocó el manto de Jesús, no la sanó su fe, no la sanó el manto, no la sanó su sacrificio, la sanó el poder de Jesús. Yo le aseguro que no hay ningún poder especial en nuestra oración, en nuestras manos, pero Jesucristo está aquí con nosotros y Él tiene ese poder. Tal vez usted no esté enfermo, pero si tiene un familiar enfermo en su casa y usted quiere que oremos por él, póngase también de pie. Si hay alguien por el que usted quiere orar en esta tarde, por su salud, por alguna enfermedad en particular. Y yo no necesito tocar a cada uno ni decir el nombre de cada uno, porque Dios conoce su cuerpo. Él lo formó a usted en el vientre de su madre, hasta la más remota de sus células, hasta la parte más pequeña de su ser. Fue formado en el vientre de su madre de una forma milagrosa, y el que lo formó conoce cada rincón de su cuerpo. Él tiene sus cabellos contados, a Él no se le escapa nada. Los médicos pueden estar confundidos, pero Dios lo conoce todo. Con esa seguridad, abandónese en los brazos de Dios como aquella mujer que tocó su manto. Señor, delante de ti nos presentamos con esa confianza, Señor, en que solo tu poder es infalible. Y yo te ruego en el nombre de Jesucristo por cada persona que está aquí, Señor. Tú conoces sus enfermedades o las de sus familiares. Conoces el cuerpo, conoces sus órganos afectados. Tú conoces, Señor, esos diagnósticos terribles que algunos han recibido, esos temores que hay, esos exámenes que arrojan resultados que generan incertidumbre. Tú conoces, Señor, las enfermedades del estómago. Si hay alguna bacteria que está afectando el cuerpo de alguno de mis hermanos aquí, Señor. Señor, toma en cuenta a estas personas que están de pie, al igual que aquella mujer que tocó tu manto, Señor. Permite que salga poder de ti, un poder sanador sobre cada uno de ellos, Padre Santo. Nos presentamos delante de ti, agachando la cabeza para decir, Señor, que se haga tu voluntad. Tal vez hayan problemas emocionales, psiquiátricos, mentales, físicos,
estomacales. Tú conoces cuál es el problema, Señor, y tu mano tiene el poder para sanar. Te rogamos que hagas milagros, Señor, porque tú eres el mismo que estuvo en nuestro planeta tocando con sus manos a tantos enfermos. Señor, si quieres hacer uso de esos medicamentos que has puesto en nuestras manos para sanarnos, los recibimos como de parte tuya, Padre. Pero te rogamos que te glorifiques en la vida, que traigas esperanzas de estas enfermedades que a veces desaniman, como que no hay solución, Señor. Toca, Padre Santo, el vientre de algunas mujeres, la cabeza de otras personas, el corazón de muchos, Señor, las articulaciones. Reconstruye células, Señor, limpia de bacterias, de cualquier virus, Padre de la gloria. Creemos en ti, Señor, creemos en tu poder, Padre de la gloria, y ponemos la vida de cada una de estas personas y las de su familia en las manos tuyas, Padre Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro médico infalible, que no solamente sana el cuerpo, sino el alma para vida eterna. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo.